Para concluir el tema de fórmulas, les comentaba que pueden utilizar nombres de celdas o números directamente. Entonces, ahora vamos a ver un par de conceptos muy interesantes de Excel, lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido con referencias relativas. Una referencia no es más que el nombre de la celda indicado en nuestra operación. En este caso tenemos la suma, que es de la celda F8, F9 y F10. Cada una de estas es una referencia relativa. Relativa porque si nosotros copiamos el contenido de esta celda y lo pegamos en alguna diferente, entonces los números de celdas se actualizan. Esta también es una funcionalidad importante de Excel. Pueden observar que la primera celda es F8, pero al copiarla debajo, nuestra primera celda es F9. Se va actualizando según nosotros vayamos colocando la operación en alguna celda diferente. Si nosotros hacemos el uso del autorrelleno, es decir, copiar la fórmula en las subsecuentes celdas, solamente arrastramos la fórmula hacia abajo, por ejemplo, las referencias relativas también se van actualizando. Empezamos con F10, luego F11, F12, F13, F14 y sucesivamente así. Esto es muy útil cuando tenemos una larga cantidad de datos que queremos ir sumando de forma consecutiva. En este caso está sumando F10 más F11 más F12, que serían estos tres datos. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos respetar una cantidad siempre, que esa nunca se modifique? Por ejemplo, a lo mejor no una cantidad, pero una celda particular que siempre va a contener un dato interesante o útil para nosotros. Por ejemplo, la cantidad de personas. Esta cantidad de personas, al variarla, nosotros estamos obteniendo un resultado diferente según el total que elegimos y la cantidad que pongamos. Entonces, esta celda no tendría por qué cambiar. Si nosotros copiamos esta fórmula a la siguiente celda, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque ya no está ocupando la celda F3, sino F4. Y en F4 no tenemos nada. Esa es la desventaja de las referencias relativas. En este caso vamos a ocupar una referencia absoluta. Una referencia absoluta significa que no va a modificarse aunque nosotros copiemos en diferentes celdas consecutivas. Lo interesante es que también podemos asignarle un nombre a nuestra celda. Podríamos ponerle cantidad de personas o personas. Lo que quiero que vean aquí antes de asignarle un nombre, bueno, vamos a ponerle cantidad de personas. Damos Enter y ahora en lugar de F3 nos va a aparecer cantidad de personas. Vamos a modificar esta fórmula. Estamos utilizando una referencia relativa a F3. Para hacerla absoluta, lo único que necesitamos es agregar un signo de pesos antes de la fila y otro antes de la columna. Perdón, antes de la columna y antes de la fila. Eso significa que la fila no va a cambiar y la columna tampoco. Al dar Enter, obtenemos el mismo resultado, pero ¿qué pasa si nosotros la arrastramos? Aquí seguimos obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la celda F3 no cambió, aunque nosotros nos movimos o copiamos, esa F3 permaneció fija. Eso es una referencia absoluta. Pueden ver que la celda G sí cambió de 11 a 12 y a 13. Entonces recuerden que las absolutas sirven cuando tenemos una celda importante que vamos a seguir utilizando en todas nuestras operaciones y que no queremos que se modifique al copiarlas en celdas consecutivas. Si quisiéramos que solo cambiara la columna o la fila, entonces el signo de pesos es lo que va a indicar que cambia y que no.